concede el uso de la voz a la Fiscalía. Sí, su señoría. Toda vez que se ha dictado auto de vinculación a proceso con fundamento en los artículos 155, fracción 14ª y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicitamos a usted, su señoría, sírvase de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, toda vez que resulta pertinente e idónea para el caso que nos ocupa, aun y cuando pudiese establecerse cualquier otra medida cautelar, estas resultarían insuficientes y no idóneas para asegurar que no se dé uno de los tres fines del procedimiento del caso que hoy nos ocupa. Ahora bien, y aunado a lo que acabamos de mencionar esta Fiscalía, queremos resaltar 6 puntos importantes para aseverar y asegurar que esta medida cautelar es la pertinente y la idónea. El primero, basándonos en la alta peligrosidad con la que cuenta el señor Maldonado Rivas, el ahora imputado, con lo que podemos asegurar con la carpeta de investigación numeral 26-18-3/13, en la que se establecen dos antecedentes penales. El primero, a base de delitos contra la salud, y el segundo, a base de la aportación de armas de fuego sin licencia. Este último nos remonta al día de los hechos, en donde al señor José Maldonado Rivas, el ahora imputado, se le encontró el arma con el que fueron cometidos los hechos en el bolsillo derecho del abrigo que portaba, lo cual es asegurado dado que en el arma encontrada en su bolsillo se encontró la huella dactilar de este, y este peritaje se realizó por el licenciado Marcelo Araya, perito en balística forense. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta el segundo punto, y retomando la peligrosidad de este, entendemos que el señor Maldonado Rivas no tendría ningún remordimiento a efectuar alguna conducta ilícita que podría afectar a otra persona. Tal es el caso que el señor Pedro Bilbao Carrasco, en la entrevista recabada el día de los hechos, comentó lo siguiente: entonces vi al Barbas y gritó algo así como: te dije que te iba a matar, hijo de puta, y le disparó a quemarropa al jefe, el ahora occiso. Ahora bien, y remontándonos al tercer punto, hay que tener en cuenta que el señor Maldonado Rivas no cuenta con un domicilio estable, puesto que en el que ha residido este tiempo solo lleva 2 años de vivienda, y lo cual no nos asegura un arraigo domiciliario o que el señor Maldonado Rivas pueda sustraerse de la acción de la justicia. Como cuarto punto, igual de importante que los anteriores, tengamos en cuenta que el señor Maldonado Rivas, ahora imputado, cuenta con visa y pasaporte, lo que le facilitaría la salida del país a otros, y que también tiene familiares como primos y tíos con quienes tiene una estrecha relación y quienes fácilmente le podrían dar un asilo en los Estados Unidos americanos. Como quinto punto, e igual de importante, tenemos que tener en cuenta que el señor Maldonado Rivas no cuenta con un trabajo estable, puesto que a raíz de la entrevista recabada al señor Patricio Rojas, podemos entender que el señor Maldonado Rivas ha subsistido por medio de la compraventa de marihuana, y esto no es bueno ni grato para la sociedad. En sexto punto, hay que entender que el día de los hechos, el señor Maldonado Rivas fue detenido por un agente de policía tratando de huir después de los hechos delictivos con su esposa y un menor. Y es por esto, su señoría, que pedimos tome en consideración la medida cautelar que le solicitamos a usted, toda vez que podría sustraerse de la acción de la justicia o bien puede representar un peligro para la sociedad. Es cuanto, su señoría. ¿Alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, su señoría. Por todo lo referente mencionado por parte de la Fiscalía, esta defensa no coincide con dicha postura, puesto que la imposición de la medida cautelar, que es prisión preventiva justificada, está siendo excesiva, inconstitucional e inconvencional, dado que existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por disposición a nuestro artículo 1 de la Constitución Federal, estos principios, tales como presunción de inocencia y principio pro persona, han sido incorporados a nuestro sistema, además de que estos deben de ser salvaguardados primordialmente. En relación a esto, nos referimos a la jurisprudencia con registro digital 2018-459, en el cual establece el rubro prisión preventiva,
la pena máxima como única justificación para la imposición de medida cautelar. En relación a esto, doy el contexto. Con fundamento del artículo 20, apartado B, fracción primera, nos establece y nos regula el principio de presunción de inocencia, queriendo decir que toda persona debe ser tratada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Aunado a esto, en base a los antecedentes de prueba recabados en la carpeta de investigación 20-183-3, refiero lo siguiente. En cuanto a la pericial número 1 en balística, es cierto, su señoría, se encontró la huella dactilar del pulgar del señor Maldonado Rivas. Sin embargo, no fue la única huella encontrada, fueron distintas y múltiples. En relación al punto 2, desacredito la testimonial del señor Pedro Carrasco, puesto que el día de los hechos se encontraba en un estado de ebriedad bajo sustancias enervantes. Además, con el perfil conductual lo desacredito, puesto que en los antecedentes de prueba no hay una pericial en cuanto a materia de psicología y criminología. Referente al domicilio, es cierto, su señoría. El señor Maldonado ha vivido en la calle Javier Solís, número 7715, Colonia Infonavit, Chihuahua, Chihuahua. Además de que la entrevista recabada por la ciudadana Estela Díaz Díaz manifiesta lo siguiente. Es mi vecino y lo conozco desde hace 9 años. Además que con la entrevista del señor Patricio Fermín menciona que lo conoce desde que era un niño. En cuanto a la visa y pasaporte vigente, es cierto, su señoría, ambas son vigentes, pero no debemos de dar por hecho que el señor pudiera irse a vivir a otro país, por motivo de que cuenta con 3 dependientes económicos, como lo son sus 2 menores hijos de iniciales IM y DE, además de que su padre cuenta con una enfermedad crónico-degenerativo, el cual requiere de cuidados especiales. En cuanto a su trabajo, el señor Maldonado se dedica a un taller de mecánica de automóviles, además de que realiza actividades sociales, y esto lo acredito con la entrevista del señor Patricio Fermín Rojas. En cuanto al último punto que hace referencia a la Fiscalía de una posible sustracción a la acción de la justicia, en la entrevista de mi representado manifiesta que realizó dichas acciones como el irse a la casa de su madre, pero las realiza puesto que a él le dio miedo y pensó que lo podían matar a él o a alguien de su familia. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que desee agregar por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría. Contestado a lo ya expuesto por la defensa respecto a sus dependientes económicos, hacemos valer que no es un argumento válido, puesto que, refiriéndonos al informe dado por la UMECA, que significa Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Provisional del Proceso, se determina que la guarda custodia de su menor hijo correspondiente a Iván fue revocada, dado a que José Maldonado y su esposa Georgina no proporcionaban un ambiente familiar adecuado para la crianza de este, siendo así que quedó a disposición del DIF. Posteriormente a este, como segundo rubro, hace mención a la defensa de que cuenta con un trabajo, no obstante este trabajo no es estable, puesto que solamente consiste en la reparación de automóviles en un taller mecánico, mismo del cual no es acreedor a un pago vía nómina o bien no es un empleado basificado, lo cual no nos asegura que el hoy vinculado al proceso esté presente en las audiencias subsecuentes. También se presume que la defensa hace mención respecto a que ha dejado su modo no honesto de vivir, y haciéndonos valer de la entrevista realizada al ciudadano Patricio Rojas, se presume que ha tenido este modo de vida desde que era un niño, puesto que desde que era un infante se ha juntado con personas maleantes y gente de ese tipo, añadiendo que ha tenido fama de ser drogadicto. Su señoría, hacemos valer que somos una representación social preocupada por el resguardo de un interés general y social, mismo el cual se vería vulnerado al no asegurar la presencia del hoy vinculado al proceso, puesto que no es una persona grata para la sociedad. De igual manera, su señoría, hacemos valer que la medida cautelar que le estamos solicitando nosotros como Fiscalía, consistente en la prisión preventiva justificada, es de idónea, puesto que invocamos a la jurisprudencia con registro digital 2020-999, en la cual se determinó y se resolvió que para imponer esta pena cautelar
es necesario solamente acreditar y justificar que otras medidas cautelares no son necesarias o no son eficientes para asegurar la presencia del dolor vinculado al proceso, mismo por el cual el Ministerio Público ha justificado que otras medidas no serían las pertinentes de las idóneas. Es cuanto, su señoría. Tiene el uso de la voz la defensa. Sí, su señoría. Respecto de lo manifestado por la Fiscalía de que mi representado no tiene la custodia de su menor hijo de iniciales IMMG, en dicho informe de NUMECA hace constar que sigue siendo un dependiente económico de mi representado, además de su menor hija de iniciales DEMG y su padre, el cual necesita de cuidados especiales ya que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, al cual mi representado va a visitar constantemente para sus cuidados y mismo al cual ve por su salud. Por lo que hace a lo manifestado por la Fiscalía de que mi representado no cuenta con un trabajo estable, este tal vez no es estable por no recibir una nómina fija, sin embargo, cuenta con la suficiente capacidad económica para tener al cuidado de sus menores hijos y de su padre. Además de lo referente que hizo mención la Fiscalía, de que mi representado no cuenta con un modo honesto de vivir, hay otros testigos que manifiestan que mi representado los ha ayudado desde pequeños, que ha hecho recolectas para los niños, que ha ayudado en la comunidad en general. No tenemos que tomar en cuenta que el dicho de una sola persona pueda perjudicar a mi representado, ya que hay más testigos que acreditan otra cosa. E insistimos, su señoría, que no se toma en cuenta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que debemos de tomar en cuenta que del informe del NUMECA hace mención que se puede tener bajo un esquema de supervisión estricto, además de que hay otras medidas cautelares que se enfocan mejor a este caso. Además de que tenemos que tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia que hace referencia al artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Carta Magna. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchado el debate de medidas cautelares, procedemos a la imposición de la misma.